Hola a todos, muy buenas noches. Eh, Vamos a comenzar en esta ocasión con el en vivo. En esta ocasión nos tenemos invitado a Gustavo Picón, que es ingeniero de software en Twitch y nos va a compartir algo de su experiencia sobre sus pasos y toda la trayectoria que ha tenido a nivel de programación. Como sabrán, ya como Maker Lab hemos tenido algunos lives anteriormente de talleres y ahora estamos empezando por ese tipo de talleres, digamos que entrevistas o lives más vivenciales donde compartimos las experiencias de expertos o personas que hayan tenido mucha experiencia en este campo de la programación. Entonces, me gustaría también que Gustavo también se presente para poder conversar. Sí, hola Carlos Felipe, gracias por la invitación. Hola a todos. Eh, sí, soy ingeniero de software actualmente. Vivo en Estados Unidos desde hace unos años. Trabajo para Twitch, que es una empresa de Amazon, que Amazon compró. Y durante muchos, muchos años, creo que más de 10 años, estuve trabajando para empresas americanas remotamente desde Perú. Y es más, desde que vine aquí a Estados Unidos, todos estos años yo he estado trabajando para Twitch desde mi casa. Eh, Esto, esto de la vida remota para mí no es nuevo, ha sido lo normal durante muchos, muchos años. Entonces es algo que conozco bastante, que funciona, que no funciona, Sí, o que muchos están sea, descubriendo, ¿no? claro, o sea, tú cuando empezó esto de la pandemia, tú ya tenías bastante experiencia en este tema de remoteo, básicamente. Sí, sí. Es bien curioso porque recuerdo cuando comenzó, para muchos vino el shock, ¿no? De estar en la casa. Y muchos me decían, no, que ya se acabe todo esto porque quiero regresar a la oficina, no quiero estar aquí en mi casa. Y ahora, más de un año que ha pasado todo eso, nadie quiere regresar a la oficina. Al menos de la gente que me decía, mis compañeros, ¿no? Que querían regresar, ya nadie quiere, ya se acostumbraron, pasar más, repartir mejor su tiempo, ¿no? Más calidad de vida. Pero bueno, vamos a ver cómo se Eh, van las cosas. y cuéntame, Gustavo, ¿cómo podemos hablar de repente de cómo empezaste en todo esto? Porque, o sea, ¿cómo te interesaste en ser developer, en Ah, primer lugar? ¿Cómo te lo llamó? mío fue accidente, porque cuando yo era niño, eh, no teníamos computadora en casa. Y yo estoy hablando de mediados de los 80 más o menos. Mi mamá no sabía nada de computadoras, pero veía que la tecnología iba llegando por todos lados. Ella era doctora y entonces me metió a un curso de computación, a un instituto de computación, me metió a estudiar computación. Y en ese tiempo no había Mac, no existía Linux, no existía ni Windows. Entonces, uno tenía que estudiar computación porque para poder usar la computadora tenía que saber comandos de este sistema de DOS, ¿no? Que es una pantallita negra que de repente, si conocen abajo a nivel Windows, es la consola. En esa época era DOS. Y ella me quería meter a un curso de cómo usar la computadora, pero como no sabía nada de computación, mi mamá me metió a un curso de programación en Fortran. Y, y yo era el único chivolo ahí, pues, ¿no? El único niño. Y, yo era tan chiquito que yo ni siquiera sabía tomar notas y mi abuelito iba conmigo. Y él se sentaba conmigo, él tomaba notas por mí y yo salía, y como no tenía computadora, cuando llegaba a la casa, todas las notas las pasaba a limpio en máquina de escribir. Y eso ha sido por muchos años, fue mi tesoro, ¿no? Mis notas de programación en máquina de escribir que escribía en niños, incluso llegaba a la casa y las ilustraba, pues, y las coloreaba con colores, ¿no? Bien, bien afanoso. Pero así fue que de casualidad, sin tener computadora, sin saber ni siquiera qué era programar, mi mamá me metió de pura suerte a esto y fue mi carrera, ¿no? Y así durante muchos años traté de conseguir todo lo que podía y aprendí a programar y aprendí un montón de cosas sin tener computadora.
Y así fue que me metí. Bueno, qué genial. O sea, bueno, esa es un... En esas épocas sí, me imagino que habrá sido un poco también más complicado adquirir también inclusive recursos o documentación porque, bueno, no estaba el internet, bueno, no sé si en esa época no existía internet, ¿no? O era como era, No, 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 no. no había nada, ¿no? O Bueno, sea, todo es en libro. eso eran libros, era pedir notas del instituto y básicamente era leer y releer las poquitas cosas que tenía, que me las memoricé, ¿no? Y inventarme mis propias cosas. Y luego recuerdo que mi mamá llegó a comprarme una computadora años después porque me gustaba tanto y me la compró. Recuerdo una 386DX40, o sea, era una clon, ni siquiera era una Intel. Y, eh, y me la compró sin disco duro. Entonces, recuerdo que era una computadora con 4 megabytes de RAM, que era pues una supercomputadora en esa época. 4 megabytes, el espacio de 4 varios disquetes en la megabytes. memoria. Pero sin disco duro no podías hacer muchas cosas, ¿no? Entonces eso también, como me limitaba bastante, me obligaba a aprender para poder hacer lo que pudiera con esas limitaciones, ¿no? Entonces eso, hasta que he comenzado a trabajar, esa ha sido siempre mi historia, ¿no? Siempre me faltaba algo, pero esa limitación me obligaba a buscar maneras de sacarle el jugo a lo poquito que tenía y me metía. Eso también, por ejemplo, fue cuando tuve computadora con disco duro, pero no tenía internet, por ejemplo, años que no tenía internet, o tenía Linux tenía y no tenía internet. Entonces, todo lo que aprendí de administración de servidores lo aprendí en 127.0.0.1, o sea, lo aprendí Full localmente, ¿no? localhost. En localhost, todo. Prácticamente todo lo que yo he aprendido de TCP/IP y todas las cositas que me he metido, las he aprendido con localhost. Y creo que en cierto sentido ha sido una bendición no tener internet porque no tenía chat, no tenía Twitter, no tenía distracciones y lo único que tenía era una computadora con documentación y me tenía que sentar a leer y entender qué estaba pasando ahí, ¿no? No tenía nadie a quien preguntarle, entonces yo mismo tenía que encontrar la solución a todo y no tenía nada con que distraerme. O sea, para mí eso era la distracción, tratar de encontrar una solución a algo sin ayuda. Claro. Ahora vas a Stack Overflow, pues, y te dicen todo, ¿no? Escribes en Te Google tu hacen la tarea. frasecita y te dicen, Sí, solo sí, sí, revisas que sí. el comentario tenga su check verde y ya copias el código. Sí, pero, o sea, yo creo que eso me ayudó bastante porque siempre digo esto de tratar de hacer más con menos, tratar de ser frugal, que eso incluso es uno de los valores en Amazon, uno de los valores de liderazgo en Amazon es la frugalidad, ¿no? Entonces se puede interpretar como tratar de hacer más con menos recursos. Y lo puedes tomar, por ejemplo, como conceptos de optimización, si es Ujú. algo computacional, o si es capacity planning, si estamos hablando pues de planificación de recursos, no puede ser de cloud o de redes o de lo que sea. Entonces, tratar de no derrochar lo poco que tienes, porque no tienes gran cosa, que es derrochar tampoco. Claro. Incluso ahora con esto de los DevOps, ahora existen, digamos que máquinas virtuales con recursos específicos para lo que se necesita, ¿no? Ujú. Y también es una Claro, forma de pero optimizar. justamente para eso tienes que saber, tienes que saber muchas cosas, ¿no? En realidad, el área de capacity planning es enorme. Literalmente hay libros dedicados solamente al tema de capacity planning. Wow. Y era algo que justamente quería escribir en Twitter por temas que he estado viendo de licitaciones del Estado que adquieren cosas muy grandes cuando necesitan cosas no tan grandes, que muchos pueden tomarlo como algo de negativo, de repente de malicia, pero puede ser simplemente ignorancia, ¿no? Que es no tener conocimientos de capacity planning y irte, pues, la palabra que yo siempre recuerdo que usaba en Perú era compras faraónicas, ¿no? O sea, se compraban una pirámide entera de solución y necesitaban, pues, una casita nomás. Entonces, es toda una ciencia eso. Hay,
en las empresas que manejan ya recursos, tienen áreas enteras dedicadas solamente a capacity planning aquí. Es toda una carrera. Es un tema ¿no? bien, bien complicado. Sí, yo imaginarme que sí, porque sí, son bastantes puntos para ver, ¿no? Bueno, y también con respecto a lo que has estado haciendo de trabajar remoto, Ujú. ¿cómo llegaste a hacer tu primer contacto con una empresa de fuera y empezar a trabajar desde tu casa? Eso también es otra historia. Mi vida está seguida de... es una liguilla de accidentes así fortuitos, ¿no? Fue totalmente casual. Yo tenía una empresa en ese momento que se llamaba Aureal. En ese tiempo les decíamos empresas, ahora le dicen startups, ¿no? O emprendimientos, pero en esa época le decíamos empresa. Entonces tenía mi empresa Aureal, tenía sus clientes, nos iba bien, y un día me contactan a una empresa americana que yo nunca había oído en mi vida que se llamaba Etsy, ETSY. Ah, el tema es, ¿por qué me contactan? Yo tenía un blog, muchos de repente ahora ni saben qué es un blog porque ya nadie hace blogs, pero los blogs era lo que escribíamos pues antes de tener Facebook o Twitter, ¿no? Teníamos como una página donde escribíamos artículos periódicamente. El mío era de tecnología en inglés y escribía bastante de Python y específicamente de Django, que recién había salido. Era de las pocas personas que Hmm, está escribiendo sobre Django. Y ah, el CEO de esta empresa me contactó y me dijo, oye, queremos que vengas a trabajar con nosotros, ¿no? Y yo pues no tenía idea de nada de cómo funcionaba eso, ¿no? Primero que nunca había oído de la empresa, eh, y otra que no tenía ni idea cómo funcionaba. Y justo cuando recibo ese correo, aquí voy a soltar un par de nombres de dos personas que me ayudaron mucho en esta decisión. Justo cuando recibo este correo electrónico, estaba en mi oficina visitándome César Soplín, que es una persona muy conocida pues, en círculos de online, de internet en Perú. Y César me dice, oye, sí, yo conozco a alguien que le va muy bien haciendo esto y tiene años así, y yo te diría, habla con él. Y esta persona era Alexis Bellido, que él era en ese momento el presidente, creo, de la Asociación de Webmasters del Perú, una cosa así. Y él ya tenía años justamente trabajando remoto para empresas. Él incluso escribió un libro un par de años luego de esto, se llamaba Telework People, esto no recuerdo el nombre. Era pues que él veía que todo esto era un visionario, él la vio venir, ¿no? Todo esto iba a ser el futuro, todo el mundo iba a trabajar así en su casa. Y él también me dijo, no, sí, o sea, me explicó la parte legal, ¿no? La parte de contratos. Y me animaron César y Alexis, que más o menos conocían un poco más del tema, me animaron y hice la entrevista con ellos, la pasé y me mandaron un contrato que pues para ese tiempo ah, era muy raro tener un contrato así en, en Perú, ¿no? Y bueno, no me dejaron más opción que aceptar, ¿no? Era como una oferta que no puedes rechazar. Entonces la acepté, claro. hablé con mis socios en la empresa y yo seguía yendo físicamente a la empresa, estaba ahí más o menos viendo cosas, ¿no? Pero ya no me metía mucho, yo estaba trabajando en realidad para esta otra empresa. Y así fue, simplemente me encontraron ellos mismos por internet, leyeron mi blog, les gustó y me entrevistaron y ya está. Ahora pues esto es mucho más competitivo, ¿no? Ahora todo el mundo escribe, bueno, espero, ¿no? Espero que todo el mundo esté escribiendo cosas al menos que usen su Facebook para algo útil y no nada más para compartir memes de Dota o cosas así. Usen la tecnología para impulsar su carrera, porque a mí me ayudó bastante al menos eso. Yo no estaba buscando trabajo y me cayó del cielo así. Y una vez que entré pues a Etsy tuve la excelente fortuna de uno ser de los primeros ingenieros en Etsy.
estuve muy, muy pronto en Etsy. Y otra que era, Etsy se convirtió en lo que se conoce como un unicornio. Son estas startups que se vuelven inmensas. Entonces tuve mucha suerte con Etsy. Y estar en Etsy luego me ha ayudado a conseguir otros trabajos y otros frilos, ¿no? O sea, cachuelos, trabajos así adicionales. Y, y, y es lo que yo siempre digo a personas que me piden ayuda, consejo, es siempre consigue ese primer trabajo, ¿no? O sea, no importa que no sea lo que tú esperas que te ofrezcan, consigue ese primer trabajo porque tienes que tener la puerta, un pie en la puerta, ¿no? Un pie ahí para que vean que ya tienes una experiencia trabajando así, que alguien, o sea, que ya alguien ya te hizo practicar, ¿no? Que alguien ya te hizo la paga de piso que le dicen en Perú. O sea, ya alguien lo hizo contigo, alguien corrió el riesgo contigo, entonces ya aprendiste, ahora sí ya te contratan para algo más allá, ¿no? Y una diferencia también grande que veo ahora es que antes, hace años, pues, ¿cuánto ha sido esto? 10, 15 años que veías este tema de contratos, negociaciones, era común que cuando te contactabas con estas empresas, trabajabas remoto desde países como Perú, pero te pagaban sueldos de Estados Unidos, o sea, te pagaban el mismo sueldo que ganaba alguien en Palo Alto y tú viviendo en Lima. Pero por lo que me cuentan, ahora ya eso nadie lo hace. Ni siquiera las empresas que antes lo hacían ya no lo hacen ahora. Y es como te digo, me imagino que es por un tema que ya es todo mucho más competitivo, ¿no? Uh, Hay muchas personas en todo el mundo tratando de conseguir estos trabajos, entonces las empresas tienen un poquito más de poder para poder negociar esto. Pero ya hay más filtros también, inclusive. ¿A qué te refieres con filtros? Claro, me refiero a que hay más, o sea, si es más competitivo, me refiero a que hay más filtros, más condiciones para que puedan, digamos, conseguir los trabajos. Es un tema complicado. O sea, mira, aquí en Estados Unidos hay un problema generalizado en toda la industria de tecnología que no faltan ingenieros. No hay suficientes ingenieros. A pesar de toda la cantidad de egresados de computer science que hay acá, faltan ingenieros. Todas las empresas están contratando todo el tiempo y, y puedes hablar con cualquier hiring manager, o sea, con cualquier gerente que esté tratando de conseguir gente. No hay dónde conseguir gente. Al final es como nos canibalizamos entre empresas quitándonos empleados porque es bien difícil conseguir gente. Y especialmente ya las empresas que son las FANG. FANG es Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, ¿no? FANG, este, que son como las empresas top en tecnología, las que, digamos, las que tienen más prestigio, las que están pagando más. Entonces, constantemente, al final lo que pasa es entre ellas se terminan quitando empleados, ¿no? Pero igual, debajo de estas empresas hay muchas otras empresas que pagan muy bien y que están también desesperadas por conseguir gente. O sea, es un problema que está en toda la industria. Por eso lo que hacen las empresas es mirar hacia afuera. Una es tratando de conseguir gente y trayéndola con la visa H1B, que es la visa con la que originalmente yo vine aquí a Estados Unidos, que es una visa de trabajo. Y otra es haciendo el tema de contractors, que en Perú, ¿cómo le decíamos en Perú cuando no eres planilla, cuando eres por recibo por honorario, digamos, ¿no? Así, Claro, recuerdo que así le RH. decíamos. Ya, recibo por honorarios, entonces eso es prácticamente contractor, porque legalmente, si tú no estás, uh, si tú estás en Perú y la empresa, digamos, no tiene una oficina en Perú, no puedes ser empleado. Entonces, al no ser empleado de la empresa, pierdes pues todos tus beneficios Claro. laborales, ¿no? No tienes, ponte seguro de la empresa, no tienes, no sé, N cosas que como empleado sí te correspondería. El tema es que pagan tanto que tú mismo te lo cubres, ¿no? Yo, todos estos años que yo trabajaba para Estados Unidos, yo me pagaba mi seguro privado.
normal. Pero como te digo, ahora ya no están pagando tanto, pagan muy bien igual, o sea, pagan definitivamente mucho más de lo que cualquier persona gana en Perú, pero ya es un poco menos, ¿no? Y por ejemplo, antes, cuando yo he trabajado así para empresas desde Perú, en el contrato siempre me daban stock, o sea, acciones, porque aquí lo normal es que en tecnología existe, tú no recibes, digamos, solamente sueldo. Aquí lo que le dicen es compensation. Aquí no se negocia sueldo, se negocia compensation. El sueldo es solamente una parte de tu compensation, perdón, de tu compensación total, ¿no? Tu compensación total es tu sueldo, que es lo que recibes en cash todos los meses o cada quincena, como negocies. Tienes bonos, tienes beneficios y tienes stock, que acciones, dependiendo de la empresa y de cómo negocies, muchas veces las acciones es el grueso en realidad de tu compensación. Y tengo entendido que ya casi nadie está haciendo eso de la compensación. Entonces, es un incentivo más, creo yo, para que muchos consideren venirse acá, ¿no? O sea, si quieren llegar a estos niveles más altos de compensación. Claro, Que me era imagino. algo que antes era normal y ahora ya no hay, ¿no? O sea, básicamente sería el quien esté empleado y esté trabajando desde otro país. Al fin y al cabo, para recibir todos sus beneficios que necesite, va a tener que relocarse. Eh, o sea, definitivamente si quieres recibir beneficios laborales, tienes que venir a Estados Unidos o eh, recibir un contrato local si la empresa tiene representación local, ¿no? Sé, por ejemplo, que hay peruanos que se han mudado a otros países que no son Estados Unidos para poder ser contratados por Amazon. No recuerdo qué país, creo que Guatemala se van, no recuerdo qué país tiene En oficina, no, Latinoamérica, ¿te no refieres? quiero dar mal el dato, sí. Sé que, por Yo ejemplo, en recuerdo, Argentina, Chile, Brasil tienen claro, oficinas de todo, ¿no? ujú. México también ha sacado su oficina de Amazon. Creo que no, no sé, no me acuerdo, vi las noticias. Yo seguía una persona en TikTok que hablaba de trabajo, de que hacía trabajo en Amazon, pero en Luxemburgo. Y era Sí, latina, y se ujú. iban a esos países a hacer trabajo para Amazon. Sí, es que hay oficinas en literalmente todo el primer mundo tiene oficinas. Hay como hubs donde atraen más talento porque por logística o por N razones, de repente mayores imanes universitarios tienen más concentración de empleados. Por ejemplo, siempre escucho de Dublín, Frankfurt, ciudades así, Berlín, atraen muchas oficinas de ingeniería. Pero sí, todas estas empresas grandes de tecnología normalmente no solamente tienen oficinas en todas las ciudades grandes de Europa, sino que también son las empresas que más pagan en Europa también. Es igual que acá. O sea, tú puedes ganar muy bien, por ejemplo, prácticamente cualquier empresa global que tú conozcas, Boeing, por ejemplo. Boeing es una empresa muy grande que está acá en Seattle, donde yo vivo, pero Boeing no paga lo que pagan pues las empresas de tecnología como Amazon, Google o Facebook, ¿no? Pero definitivamente puedes tener un excelente sueldo trabajando para Boeing. Es simplemente como niveles, ¿no? de ingresos distintos. Claro, creo que sí. Y bueno, con respecto a... ¿Cuántos años ya tienes en Amazon? ¿O en Twitch? O sea, Ya me ¿cómo voy, ya me voy para el sexto año ya. es tu año? O sea, ¿tú has Sí, empezado no, en Amazon y te fuiste a Twitch cuando lo compró Amazon? ¿O no, 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 no. primero? Yo siempre he estado en Twitch. El tema es que yo legalmente soy empleado de Amazon porque Twitch es parte de Amazon. O sea, Amazon es digamos, un área, perdón, Twitch es como un área, una subsidiaria dentro de Amazon. Entonces yo legalmente soy empleado de Amazon, pero trabajo en Twitch.
Son figuras legales acá. Es una Sí, me imagino que cosa de sí. abogados. Claro, debe ser, ¿no? Como es como que en Google la empresa creo que se llama Alphabet Inc., algo así. Tiene otro nombre legalmente. Sí, sí, sí. Alphabet es como el conglomerado de todas las empresas Claro. de Waymo y todas estas cosas, ¿no? Que tiene Google. Bueno, también ahorita estoy viendo que algunas personas de la audiencia estaban haciendo algunas preguntas. Sí, Tengo aquí dale. una pregunta a ver, vamos a revisar. De, Ma- de Mario Anthony Seminario. ¿Hay problemas al verificar experiencia laboral si postulas a Estados Unidos? Excelente pregunta. Y es todo un tema. Tendría que explicarles el proceso. A ver, específicamente, hay separaciones. Eh, la pregunta es, ¿para trabajar remoto desde Perú o para venir a trabajar aquí a los Estados Unidos? Porque si vas a trabajar remoto de Perú, en verdad, vas a pasar prácticamente una entrevista, ¿no? De la empresa. Pero si vienes a trabajar a Estados Unidos, vas a tener que pasar la misma entrevista de la empresa, ¿no? Que a la empresa le importa tu capacidad técnica. O sea, van a ver tus antecedentes, van a ver tus cosas. Pero las empresas aquí no te van a pedir, oye, tráeme tu certificado de estudios de la universidad, ¿no? Ninguna empresa va a hacer eso acá. Sí te van a pedir certificado de antecedentes criminales. Esto se hace en las empresas. Ah, pero quien sí te pide todo es el gobierno americano. Pero eso es si tú quieres venir acá. Entonces, si tú quieres estar remoto, no. Yo, por ejemplo, eso es lo que voy a decir, pero que yo no aconsejo. Yo no terminé la universidad, ¿no? Entonces, a ninguna empresa yo le puedo presentar certificado de estudios porque no los tengo. O sea, yo tengo certificado de estudios que tuve que sacar para el gobierno americano, pero es un certificado incompleto. Y cuando vine, lo que hace el programa de la visa es que te cuentan, por ejemplo, si tienes experiencia trabajando, 2 años de experiencia en el rubro equivalen a un año de universidad. Y yo tenía pues de sobra, porque yo me quedé en el tercer, cuarto año de universidad, entonces tenía de sobra para completar la carrera y tenía un título de una universidad de Nueva York porque me convalidaron todo. Pero eso, como te digo, es para un tema del gobierno norteamericano. A las empresas no les importa eso. Porque yo acá mismo, cuando entrevisto gente y muchos no tienen título, lo que pasa es que ya tenemos un proceso para identificar candidatos y hay candidatos pues que vienen con las mejores universidades atrás y no pasan el proceso. Y hay otro chiquillo que estudió literatura y entra. Es así. O sea, ahora, esto no quiere decir, por favor, no lo vayan a tomar como que estoy diciendo, no estudien, porque no, al contrario, estudien, porque no tienen idea la cantidad de trabas que yo he pasado acá por no haber terminado mis estudios. Yo he seguido ese consejo. Sí, sí, está bien. Sí, estudien, estudien, terminen. Porque al menos para temas legales, migratorios, les ayuda mucho el título. Mucho, mucho, mucho. Se van a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Y otra cosa para que sí sirve el título también es para, para que las universidades, para que las empresas los encuentren, ¿no? Las empresas, los puestos que hay en una empresa, ¿cómo funciona el proceso de contratación? La voy a explicar rápido. Si una empresa tiene varias áreas, ¿verdad? En un área hay un manager, un gerente, que le está haciendo falta manos. Entonces este gerente encuentra qué le hace falta, busca, define un perfil de persona que tiene que llenar ese hueco y negocian pues un presupuesto para esta persona y de qué nivel más o menos debería ser, porque el nivel de la persona, ¿no? El seniority, o sea, la antigüedad, define también el sueldo que le pueden dar y publican el listing que le dicen, o sea, publican la solicitud de trabajo de postulantes. Entonces, cuando tú postulas, quien recibe los currículums no es este gerente,
este gerente va a ver, pues es el último que va a ver tu currículum. Esto lo va a ver posiblemente un recruiter o un sourcer. Sourcer es como el que encuentra candidatos y el recruiter es el que se encarga ya de la empresa en hacer todo el tema de coordinar entrevistas y ver que el candidato sea quien dice ser, ¿no? Hay, yo no les recomendaría que traten de uh, mentir o hacerse pasar de listos con las empresas porque hay muchos filtros que tienen las empresas para detectar esto. Obviamente no son perfectos, pero no se entrenan mucho para encontrar estas cosas, ¿no? Y el primer filtro justamente es el recruiter. El recruiter no es una persona técnica, pero habla el lenguaje, lo entiende y se dan cuenta si el candidato pues no sabe de lo que está hablando, ¿no? Tienen como un detector así de BS que le decimos en inglés. Sí, Y así me imagino. sí. ¿Verdad? Los recruiters, ¿cómo verifican? Por ejemplo, yo he visto algunas experiencias, bueno, de repente en lo personal también y en algunas personas que conozco que, al menos aquí, cuando algunos recruiters te preguntan sobre temas relacionados a programación, a veces no saben mucho del tema. O sea, ¿cómo validas o cómo se capacita un recruiter, que su especialidad obviamente es selección de personal, en que digamos que su target sea solo devs, básicamente? Es que para ellos es un tema de práctica, o sea, no creas que un recruiter está perdido en la luna en todo esto, porque uh, yo, cuando, yo he conocido bien a varios recruiters cuando he ido a conferencias y me he pasado conversando con nuestros recruiters y he entendido mejor cómo funciona el trabajo, porque justamente buena parte de la conferencia es tratar de captar gente, ¿no? Entonces mandan un ingeniero con un recruiter para tratar de convencer para que la gente venga. O sea, si te das cuenta, nuestro objetivo es siempre tratar de captar más ingenieros, captar más gente que venga. Pero, o sea, los recruiters, como te digo, entienden la jerga. A un recruiter no lo vas a sentar a programar, pero un recruiter te entiende, no sé, digamos, conversacionalmente entiende muy bien lo que hacemos y entiende las palabras, entiende más o menos cómo operamos. Entonces, ¿por qué digo que son el primer filtro? Porque de verdad, postula tanta gente que no tienen absolutamente la menor idea de lo que están haciendo o hablando o postulando, porque para muchos es una aventura postular, ¿no? O de repente postulan para el puesto que no es adecuado para ellos, son de otro perfil, que son personas que tienen pues experiencia en administración de servidores y postulan a programación en Java, no sé, entonces vuelan, no entienden nada. ¿Y por qué necesitamos filtros? Porque uh, un proceso de entrevistas es bien costoso. Primero, lo más costoso es el tiempo de las personas que van a estar entrevistando a un candidato. O sea, calcula pues que un candidato va a pasarse, no sé, en tiempo caro, o sea, de ingenieros y managers, 8 horas en promedio. ¿Sabes lo que cuesta 8 horas de tiempo de ingenieros acá? Es carísimo. Es bien caro. Entonces necesitamos filtros antes para que esa gente no pase, ¿no? Pero pasan a veces, pasan. Pero necesitamos niveles de filtros. Entonces, el primer filtro es el recruiter. Y el recruiter te va a mandar de repente un par de preguntas así que te va a hacer. Y, y dependiendo de eso, tú vas a pasar al siguiente nivel, que es el phone screen. El phone screen es una o dos llamadas que vas a tener con ingenieros ya, que uh, no son preguntas muy profundas, no son preguntas en las que vas a sentarte a programar, digamos, pero vas a tener que conversar y explicar cosas, y ese es el segundo filtro, ¿no? Pero si te das cuenta ya, este segundo filtro ya es bastante más caro para la empresa, porque la empresa tiene que sacar 2 ingenieros por 1 hora cada uno, o sea, 2 ingenieros hora, eso es bien caro para la empresa, entonces tiene que sacarlos a dedicar para que sean de filtro.
Y esa no es todavía la entrevista. Ese es un filtro nada más. Es el phone screen. Por eso les digo que no mientan ni nada así, porque, o sea, si se dan cuenta en estas etapas que han mentido, pero así mal en algo, posiblemente la empresa a la que están postulando les pongan la cruz, ¿no? Y nunca más puedan postular ahí. ¿Qué pasa? Entonces, si pasan al phone screen, ya son invitados a lo que se dice el on-site. Que durante la pandemia los on-site fueron totalmente remotos, pero on-site quiere decir que es en el sitio, la empresa te trae a Estados Unidos, ¿no? Si es un puesto acá, obviamente, porque si es para contractor, o sea, para recursos, para recibo por honorarios, remoto desde Perú, va a ser en tu casa, como siempre, Claro. remoto por videollamada, ¿no? Pero si es para trabajar aquí en Estados Unidos, ellos te pagan el avión, te pagan el hotel, te pagan todo. Tú vienes acá como un rey, no gastas ni un sol y te regresan. Pero esa entrevista ya en el on-site es, sobre todo para puestos de ingeniería, es brutal, es muy dura, dependiendo del nivel y del puesto, son entre 5 a 8 horas de entrevistas así sin parar. Entrevista, 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 almuerzo, entrevista, 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 y luego esperar Es, la respuesta, ¿no? es solo, o sea, entrevista, o sea, ¿qué tipo? ¿Preguntan tus habilidades o también te hacen, resolver problemas técnicos en ese momento? Dependiendo del puesto, ¿no? Si es lo que estamos hablando más o menos nosotros, que es ingeniería, te van a hacer programar en una pizarrita. Es raro, al menos en empresas, las que se llaman las FAN, estas empresas grandes de tecnología que te hagan programar en computadora. El estándar es en una pizarra, ¿no? Sin computadora, que tienes que hacer la resolución de los problemas. Pero también es importante la parte que es no técnica, ¿no? Porque no queremos contratar a alguien que se le dicen como lo trabajo el castellano, que sea alguien muy hábil, pero que sea muy malo para trabajar en equipo, o que sea agresivo, malcriado, ¿no? Ah, sí, Porque claro, son varios factores ahí. es muy costoso deshacerse de alguien una vez que lo contratas. Entonces, y es un proceso en realidad, puede sonar injusto, porque yo tengo amigos que son muy buenos y han tratado de entrar a estas empresas y me cuentan pues el proceso de entrevista, que han fallado pues en preguntas bien sencillas, pero es que ellos me dicen, no, qué injusto, porque luego se han ido a otras empresas y han sido excelentes y han ascendido y son ahora unas estrellas, pero no pueden pues con este proceso de entrevistas en estas empresas de tecnología. Pero el tema es que en esas empresas el proceso está optimizado para evitar, ah, no para falso positivo, sino para evitar no para falso negativo, perdón, sino para evitar un falso positivo. O sea, las empresas saben que de repente hay muy buenos candidatos que van a ser rechazados, ¿no? Pero lo que quieren evitar es que entre un mal candidato. Entonces, el proceso está optimizado para eso. Es muy costoso sacar a alguien malo que se filtra por el proceso, ¿no? Que puede pasar y pasa. Claro, te Y es entiendo. normalmente la gente que ves luego diciendo, sí, que es un desastre la empresa. Los que rajan, debe ser. Tengo una pregunta de parte de la audiencia. Me Sí. dicen, bueno, yo también también sería una buena pregunta también, porque, mira, si bien tú has dicho que los estudios universitarios o los títulos y eso no son tan determinantes, ¿qué tan determinante es, por ejemplo, que tengas una acreditación Microsoft o certificaciones en los temas que sean acordes de puesto, ¿no? Por ejemplo, acá la persona que ha preguntado dice certificaciones en Data Science o Big Data, para un puesto me imagino relacionado a tal. ¿Tiene alguna influencia, te da alguna ventaja con respecto a eso? Es una pregunta bien cargada, bien difícil. Ah,
Yo personalmente, yo mismo todavía no termino de decidir qué importancia darle a esas cosas. Yo sí tengo certificaciones, he sacado porque, bueno, por ejemplo, en Amazon si nos es barato sacar certificaciones de Amazon. Entonces fui sin estudiar con lo que sabía, como uso AWS bastante, fui y saqué 2 certificaciones, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos candidatos, eso es solamente un factor, ¿no? Um, es importante, yo creo que sí, dependiendo del puesto, es muy, muy relativo. O sea, tendría que ser una certificación muy optimizada al puesto. Y por ejemplo, en temas de ingeniería de software neto, no hay mucha certificación, creo, específica en ingeniería de software. Entonces, al menos en software yo no veo casi certificaciones. Veo más, por ejemplo, áreas de systems. Systems es lo que le decimos administración de servidores, ¿no? Administración de redes, administración de servicios. Ahí sí veo más certificaciones. Ah, como te digo, lo recomiendo. Si tienes el tiempo y tienes el dinero, la certificación no es algo que te va a hacer daño. O sea, yo lo veo así. Te puede ayudar y no te va a hacer daño. O sea, nadie va a ver una certificación en tu resume y te va a decir, ah, mira, este tiene una certificación, a este no. No, nadie va a hacer eso. Ah, de repente, eso sí, hay gente que es un poquito hostil a las certificaciones porque lo toman como pérdida de tiempo, lo toman ah, como que es, en términos de videojuegos, como que es un tryhard, ¿no? Ah, Pero lo toman un poco así. Pero yo lo veo como que es algo que, si estás, por ejemplo, si son 2 candidatos que hay que decidir y los dos están prácticamente empates, pero tú tienes certificaciones en algo, tú vas a destacar un poquito más, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, pero, o sea, es una ventaja, digamos, es para el desempate, nomás no es algo que alguien que vea tus certificaciones y van a decir, no, sí, contrate este pata. No, no funciona así. Ayudan si tienes tiempo y plata, porque cuestan las certificaciones sí, bastante. obvio, cuesta bastante en Si algunos tienes casos. plata, sácala. Pero yo creo que hay otras maneras más inteligentes de invertir tiempo y plata que las certificaciones. Sí, eso está bien. Sí, inclusive aquí hay algunos institutos que enseñan, digamos, carreras cortas de programación o desarrollo, sí, tipo redes, 6 meses. Algunos institutos te brindan la certificación una vez que terminas tu curso 6 meses. Es como que sales con, digamos, que una ventaja un poco. A menos te sirve acá, ¿no? Ya no sé cómo será. Hay otra pregunta que sí, más o menos sería interesante. Dice, ¿qué pasa si entiendo bien el inglés, pero no lo pronuncio bien o uso muchas muletillas? No importa, O sea, no importa, ¿no? ¿No? no importa, no importa. O sea, mi inglés, mira, yo tengo acá 6 años en Estados Unidos. Antes de eso ya había trabajado creo que 12 años en inglés desde Perú y a mí hasta ahora no se me ve el acento, así que no, olvídate, no importa, Sí, no sí se importa. nota que no se te va el acento. Y yo trabajo con personas de todo el mundo, de China, de la India, y a veces sufres entendiéndolos, pero la cosa es comunicarse nada más. Nadie va a juzgar tu acento. Eso es, ojo, desde el punto de vista profesional, ¿ok? Desde el punto de vista personal, yo sí soy bien consciente de mi acento y quisiera cambiarlo, quisiera meterme a coaching, solo que por falta de tiempo no lo he hecho. Quiero quitarme el acento que tengo cuando hablo en inglés. Ah, pero no es algo que te limite. Necesitas al menos poder comunicarte profesionalmente, ¿no? O sea, nadie va a pedir que escribas sonetos en inglés. Olvídate, o sea, no necesitas hablar como un nativo, porque la mayoría de ingenieros que vienen de fuera, que están trabajando aquí, no hablan como nativos, pero para nada, para nada. Se hacen entender, que es lo importante. Y escriben bien, eso es mucho más importante, creo, que hablarlo. Con que lo entiendas y puedas escribir, no hay problema. No hay problema. No se chupen, porque yo sé que hay mucha gente que no postula
por el inglés, pero no se chupen. Si se pueden comunicar, postulen. Y eso sí está bien. O sea, el Acá inglés tenemos, definitivamente es una limitante, pero hasta cierto punto nomás, que no lo tomen claro, como, no lo tomen, hay algo que, hay, hay algo que escucho bastante que es self-sabotaging, o sea, que uno se sabotea a sí mismo, que uno busca excusas, autosabotaje. sí, un autosabotaje, que uno busca excusas como para no ir más allá, como porque uno no quiere tener la experiencia de perder, ¿no? Entonces, si no arriesgo, no voy a perder, me quedo como estoy tranquilo, no perdí, pero no es así, pues tienes que Claro. mandarte nomás. Pues. Y mira, yo tengo ahorita amigos que algunos han perdido su chamba y están postulando y justo ayer uno me hablaba, pucha, sí, ya tengo 2 entrevistas y nada. Pero así es, pues, o sea, cuando estás buscando algo, te entrevistas, te, te dicen no 9 empresas y la 10ª te contrata y te va de lo lindo ahí. Entonces, este, yo lo que les diría es postulen a donde puedan conseguir una entrevista, así les digan que no, la práctica les va a servir, al menos para que entiendan cómo es un proceso de entrevistas acá en Estados Unidos. Claro, eso sí está bien. Tengo otra pregunta también justo de parte de lo que nos están viendo. Dicen, acá, esta persona está preguntando con respecto a cómo clasifican la experiencia. En este caso, ¿cómo sería para definir si eres junior, si eres senior? ¿Cuántos años o cuánto tiempo de experiencia se necesita para definirlos? Es que eso varía bastante entre empresas, varía bastante incluso dentro del cargo. Hay gente que puede ser muy senior en algo y se quiere, por ejemplo, no sé, es una persona muy senior viendo administración de servidores, pero de un momento ya sabes que, oye, quiero aprender a programar en iOS. Y esa persona, o sea, es senior en administración de cloud, pero no sabe nada de iOS, pues, ¿no? Entonces, pero si le permiten hacer la transferencia, va a pasar posiblemente una bajada de nivel. Es, el tema de la experiencia es bien delicado. Yo sé que hay gente que ha tomado como un poco de golpes en su carrera. O sea, golpe me refiero a un pequeño downgrade, ¿no? En su carrera porque querían meterse a algo nuevo que les apasionaba. Por eso tomaba el ejemplo, por ejemplo, de iOS, porque sé de muchos que hicieron eso en algún momento, que tenían mucha experiencia en algo, pero hicieron un pivot en su carrera para meterse a iOS. Este, pero es un tema súper complejo y que nadie en verdad creo que lo maneja súper bien en las empresas. Y lo que sí yo les recomiendo es que la mejor manera de definir esto de los niveles y seniority es el momento de la entrevista. Uh, entonces yo les recomendaría practicar lo más que puedan para la entrevista, para que al menos, porque yo sé que muchos de ustedes son jóvenes, entonces para que al menos no entren como junior, o sea, no entren como un recién egresado, ¿no? Porque incluso si eres literalmente alguien recién egresado, puedes dar una entrevista lo suficientemente buena como para entrar a un nivel más alto. Y entonces eso es más responsabilidades y ganar un poco más. Por eso depende mucho de tu performance en la entrevista. Y hay 1000 recursos en internet que te entrenan pues, para las entrevistas, ¿no? También me están preguntando qué páginas puedes recomendar para que se postulen, aparte de LinkedIn, me imagino, ¿Para que qué? Perdón. para que postulen a alguna empresa de aquí afuera. Ah, yo lo que les recomendaría es que postulen directamente, o sea, quiero trabajar para tal, busquen la página, busquen un link que diga Jobs o Careers y hagan clic ahí y postulen. Este, hay otras empresas que van a hacer el servicio de hacerlo, pero prácticamente van a hacer eso, o sea, van a ir a hacer clic por ustedes, entonces no vale la pena. Hay, Los que son como los... Tiene un nombre acá también, que son como outsourcing, algo así, que te buscan.
y al final ellos hacen contacto directo con la empresa y es como que es un beneficio para ellos, ¿no? Sí, y yo creo de todas maneras que, como les digo, lo más importante es ese primer trabajo, ¿no? Conseguir ese primer trabajo fuera, esa es la clave, ¿no? Que no desanimarse porque no les van a pagar pues el sueldazo que pensaron que iban a recibir, porque igual va a ser un muy buen sueldo para Perú, ¿no? Pero la cosa es animarse y hacerlo, porque les digo en serio, están desesperados aquí por encontrar gente. Aprovechen esa desesperación. Ahorita es un excelente momento para estar en el mercado buscando trabajo. Es totalmente favorable a los que postulan. Bueno, sí, entonces ya escucharon la recomendación, anímense, anímense porque es, bueno, también la oportunidad de trabajar para el extranjero también, aparte de que es otro tipo de, digamos que experiencia, a diferencia de lo que hay acá, también de conocer gente de todo el mundo. Entonces eso abre bastante digamos que tus contactos y todo, ¿no es cierto? Sí, y algo, por ejemplo, que yo sí recomendaría, o sea, si me piden un consejo de qué hacer, es, si no escriben, o sea, o no les gusta escribir, que era lo que yo hacía, al menos tengan repositorios en GitHub o algún proyecto, ¿no? Que sea de ustedes propios o que estén colaborando. No importa que sea, nadie les va a pedir que escriban el kernel, ¿no? O que escriban algo así súper complicado. O sea, basta que sea un proyecto pequeño, pero en el que podamos ver, o sea, cuando revisemos candidatos, que podamos ver, ah, ya, mira, esa persona en sus proyectos personales se ha tomado el tiempo de escribir buena documentación, la calidad del código es buena, mira, escribe tests, ¿no? Porque si yo veo un candidato y no escribe tests, le voy a poner la cruz después. Entonces, todas esas cosas son bien importantes, como les digo, para diferenciarse. O sea, si son dos candidatos y están empatados, va a ganar el candidato que tenía su GitHub con tests, ¿no? Porque tenía algo más, daba algo más de valor que el otro que no se sabía nada. ¿No? ¿Puedes Traten de explicarnos un poquito diferenciarse en algo un cómo es poquito. eso de los tests? O sea, es que en la documentación misma poner cómo ejecutar la línea y los resultados o ¿A cómo qué te sería eso. refieres? O sea, cómo funciona o cómo es eso de los tests en los repos. Los tests son, o sea, el mundo de los tests en software es todo un tema. No sé qué tanto se vea en las carreras ahora, pero al menos profesionalmente, cada cosa que tú hagas de implementación de software tiene que ir acompañado de pruebas automatizadas, ¿no? Entonces, en vez de depender completamente de un área, digamos, de QA, de Quality Assurance, de control de calidad, el mismo ah, ingeniero de software tiene que crear sus propias pruebas automatizadas para comprobar que lo que está haciendo funcione como se supone que debe funcionar. Y como eso está a la par el software, o sea, el código y el test que lo comprueba, está todo junto. ¿Qué es lo que pasa? Como el software no es algo que tú escribes y se queda ahí, el software es algo que está cambiando constantemente. Entonces, si tú introduces un cambio en algún momento que rompe algo en otra parte de tu software, quien te va a avisar son los tests, tu batería de pruebas, que en realidad es otro programa que tú estás escribiendo al lado de tu programa. Esa batería de pruebas que tú escribes, que es automatizada, se ejecuta automáticamente, eso es súper valioso. Entonces, si yo veo que un candidato escribe tests por hobby en sus proyectos personales, o sea, eso me da mucho más valor que alguien que no lo hace, ¿no? Me dice algo del candidato. Porque como te digo, profesionalmente, eh, o sea, los tests no es algo que tú cuestiones o dudes. Profesionalmente, en ingeniería de software, escribes tests. Ya estamos en el 2021, ya no se discute la validez de los tests, nadie lo hace ya. O sea, vas a escribir test. Entonces,
si yo veo un candidato que lo hace en sus proyectos personales, eso me dice algo allá, esta persona sí sabe lo que está haciendo acá, ¿no? En cambio, si yo veo a otro que no lo hace, lo que me dice, este es alguien más junior, de repente no conoce el tema, recién sale, no, solamente ha visto proyectos universitarios chiquitos, cosas así, entonces no, Claro. es junior, hay que hacerle el mentoring, hay que amoldearlo, ¿no? Para que aprenda todo lo que es ingeniería de software en sí. Porque hay un tema, pues, ¿no? O sea, cuando tú eres junior, cuando tú eres joven, lo que tú quieres es programar, porque programar es bonito. ¿Y a qué le digo programar? Programar es sentarte en la computadora, escribir código y ver que tu código funciona, compila y hace algo. Y eso es maravilloso, ¿no? Ver que tú le dices algo a la computadora y la computadora hace lo que tú le dices, es como una sensación de poder que tienes con la máquina. Pero eso no es ingeniería de software, pues. Eso es programar. Ingeniería de software es que ese programa que tú tienes lo vas a tener que mantener por años. Entonces, ahí es como que le agregas un vector adicional a la fórmula, que es el programador simplemente ve esto, pero si tú ya ves este otro vector que es el manejo de un programa en el tiempo, eso es lo que te convierte en un ingeniero de software. Y lo que te hace, la mejor ayuda que tú tienes para agregar este vector y que tu programa no se caiga a pedazos cada vez que haces un cambio, es tener una batería de pruebas, ¿no? De tests automatizado. Y eso es buena parte del proceso de mentoring, ¿no? De un ingeniero junior. Es una parte también de cómo ya cambias a tener más experiencia también. Exactamente. Y es que justamente nosotros sabemos, o sea, vengas de la universidad que vengas pues de las universidades más prestigiosas del mundo, si tú eres egresado y nos caes a la empresa, o sea, no estás listo para un mundo de ingeniero de software completo, ¿no? O sea, vas a tener que pasar por un proceso. Eso es justamente porque te digo que se puede identificar al momento de entrevistar, podemos identificar si el candidato es muy junior o ya maneja algo, porque igual hay muchos candidatos que pueden recién haber terminado la universidad, pero están pues metidos colaborando en proyectos open source desde los 12 años, ¿no? Entonces ya se saben al revés y al derecho todo lo que es mantener tests y software y ser un verdadero ingeniero de software pues por años, ¿no? Entonces estos muchachos que a pesar de recién son egresados ya tenían la experiencia y pueden pasar una entrevista con mayor nivel, ¿no? Todo eso se identifica a la hora de la entrevista. Y ahora, bueno, también las generaciones que vienen van a ser mucho más competitivas porque ahora recursos hay un montón también para aprender. Sí, sí, absolutamente. Como te digo, yo he rechazado, o sea, hemos rechazado, no soy yo solo, hemos rechazado candidatos, no sé, de Stanford y hemos aceptado un candidato, no sé, que tuvo estudios bíblicos, ¿no? Es así, la competencia es dura, la calle está dura. Esta es una carrera muy, muy codiciada por el nivel de compensación que tiene. Atrae muchas personas muy, muy inteligentes. Entonces, no se pueden confiar solamente en su título. Y pues, acá tengo una pregunta que me acaban de hacer. Dice, ¿qué porcentaje a nivel de programadores en los sitios donde trabajas en Estados Unidos o en tu entorno son mujeres? ¿Qué porcentaje crees que sean? Excelente pregunta. Y no quisiera decir un número que no sé, porque es un tema muy delicado, pero lo que sí te puedo decir es que es menos del que debería ser. Y es algo en lo que muchos estamos trabajando y haciendo esfuerzos en voluntariado y en iniciativas para que eso cambie, ¿no? Lamentablemente es algo que no vi mucho en Perú cuando trabajaba para empresas peruanas, lo he visto ya mucho acá, porque acá se lo toman muy en serio, que es cómo ahuyentamos a las mujeres cuando entran a trabajar. O sea, si de por sí no hay tantas mujeres estudiando carreras relacionadas a ingeniería de software, una vez que entran a la industria
somos tan terribles como industria que las terminamos ahuyentando, entonces quedan menos todavía de las que habían en la universidad. Entonces es un problema de verdad terrible, terrible. Estamos tratando de hacer lo que podemos para cambiar eso, pero lo que sí te puedo decir definitivamente es el número de mujeres en ingeniería de software es mucho menos de lo que debería ser. Si tú vas a mi página web, si no la he cambiado, creo que no la he cambiado, mi página web es tavo.pe y lo que puse ahí era una foto de mi hijita aprendiendo Django, creo que cuando era bebita, y el mensaje que puse ahí, si mueves el mouse sobre la foto, es porque necesitamos más mujeres en ingeniería. Y ese es un mensaje de verdad que yo creo, lo creo muy seriamente. Nos hace falta mucho más, porque el tema de tener puntos de vista diversos en ingeniería es súper valioso. Y eso yo lo veo, por ejemplo, como una persona no solamente extranjera, porque yo soy sudamericano, soy hispano, soy latino, no hablo inglés nativamente, entonces marco un montón de checks, ¿verdad? Como no hombre blanco educado. Entonces, yo me doy cuenta muchas veces que mi manera de ver las cosas es muy distinta a la de un hombre blanco americano educado. Entonces, ese tipo de diversidad de cómo ves el mundo es súper valioso. Entonces, el hecho que estemos ahuyentando al potencialmente 50% de la fuerza laboral es horrible para nosotros como industria, es súper negativo. Es algo que incluso si no participas activamente en movimientos feministas, si lo que te interesa es el bill metal, el dinero, es económicamente un mal servicio que te haces al ahuyentar mujeres de la industria. Porque su punto de vista nada más para toma de decisiones es súper valioso. Muchas veces ha pasado pues que un grupo de tipos toman una decisión y al final sale algo al mercado y es un desastre, ¿no? Todo Twitter se les ve encima porque es un desastre la decisión que tomaron. Entonces, nos hace falta mucho eso. Mucho estamos trabajando, nos va a tomar años, espero que cambie en algún momento, pero estamos haciéndolo de a poquitos. Como industria sí te puedo decir, como industria somos bien tóxicos. Es una industria bien, bien tóxica. Sí. Es una industria muy dura también, pero justamente estamos trabajando. Una de las cosas, por ejemplo, que más afectan el tema por justamente lo injusto que es socialmente lo que es ser mujer, ¿no? Es que es ayudar al tema de balance de tiempo y el tema también de cómo, el tema incluso de cómo se experimenta el tiempo libre en el grupo, ¿no? Porque antes era como un club de patas, ¿no? O sea, sí salían, no sé, todos juntos a hacer cosas de hombres, entre comillas, ¿no? Entonces, es algo que ya se está tratando de evitar, ¿no? Sí, claro. Es todo un tema. Acá en Perú hay una academia de programación que es solo para mujeres. Sí, me imagino que ya lo has escuchado. Entonces, están tratando también de romper la brecha de esa forma, ¿no? Laboratoria, sí, creo ese, laboratorio. Sí, exacto. Sí, me parece bien chévere. Es una iniciativa que ya tiene años y sí, o sea, siempre buscan dar ese mensaje, ¿no? De romper esa brecha en que también se incluyan las más programadoras, ¿no? Claro. Y bueno, creo que también ya nos hemos pasado también la hora. Me han gustado, muchísimas gracias por habernos compartido tu experiencia. La verdad que, bueno, para los que no saben, también en lo que están viendo Gustavo y yo somos primos también. Para lo que me ha contado también en sus vivencias, también han habido muchas cosas nuevas. Y también espero que todos los que nos estén viendo les haya servido y también, como dice él, ¿no? Que postulen que se arriesguen y que postulen a todo lo que puedan ver, ¿no? Ese primer paso siempre los ayuda, ¿no?
Me ha Al menos gustado como dice la canción de claro, Leucemia, ¿no? Solo para ver nomás, para que confirmen cómo es. O sea, pierdan el miedo claro. y postulen. Un último mensaje, un mensaje que quieras dar a los que nos están viendo. Terminen de estudiar, no sigan mi ejemplo. No tuve tiempo de explicar por qué me pesó tanto no terminar, pero puramente por temas legales, migratorios. O sea, si en algún momento, créanme que en algún momento les va a servir su título. Entonces, sigan estudiando. Así sufran, así renieguen. Yo dejé de estudiar por trabajar, por crear mi empresa y todo eso. O sea, trato de no repetirme nunca de las decisiones que he tomado porque creo que las decisiones que uno toma son las mejores que podías en el momento con la información que tenías en el momento. Pero definitivamente sí, mi vida hubiera sido mucho más sencilla si hubiera tenido un título, ¿no? Entonces, estudien, no dejen la universidad. Escucharon, terminen la universidad, es un buen consejo. Eh, bueno, gracias a todos por compartir con nosotros este vivo. Espero que hayan disfrutado. También para hacernos un pequeño anuncio, la otra semana, no, bueno, el 28 de septiembre a las 8 de la noche vamos a estar entrevistando a Codiable, que es una escuela online para programadores full stack, que también nos van a contar sobre cómo trabajan, cómo es el proceso de estudio de repente y bueno, otra persona también va a estar de entrevistada. Entonces, muchas gracias a todos. Bueno, le deseamos muy buenas noches y espero que hayan disfrutado esta entrevista. Nos vemos. Gracias por la Nos invitación. vemos.